Buenos días desde España, en la región del sureste de Murcia. Dios les bendiga y un saludo cordial de su hermano en Cristo, Enrique López. Bueno, en esta mañana en España, pues voy a seguir eh, disertando, vamos a seguir estudiando un poquito por encima acerca de la gran pregunta, ¿no? Si los primeros discípulos de Jesús le dieron a él culto como Dios en su generación, aquellos primeros cristianos, discípulos de Jesús. Vemos que la respuesta de un servidor a través de los estudios, hasta dónde hemos llegado, porque tenemos que terminar para tener una conclusión más adecuada, seguramente, según los testimonios o el testimonio completo de las Sagradas Escrituras y del Nuevo Testamento en particular. Habíamos terminado el último estudio o video, pues acerca del culto, ¿verdad? Habíamos hablado del término culto, dar culto, ¿verdad?, con sus diferentes términos griegos que definen o indican exactamente la dirección espiritual de aquellos primeros cristianos que, recordemos, eran todos judíos en todos los sentidos de aquel tiempo, ¿verdad? Arameoparlantes, hebreoparlantes, y algunos, como de la diáspora, su lengua materna era el griego de aquel tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero en Israel, donde nació la fe en Jesús como Mesías, en Yeshua HaMashiach, todos eran étnicamente judíos y del judaísmo del segundo templo de aquel tiempo. Gloria a Dios. Y hablamos de todo esto, ¿verdad? Acerca de todos esos términos, ¿verdad? Sobre las doxologías, muy importante y muy interesante, dijimos cómo eran todas dirigidas a los por los apóstoles a Dios, ¿no? Todas las bendiciones, todas las exaltaciones, la doxología, que viene de doxa, como dijimos, de gloria, dar gloria, aunque el nombre de Jesús o el Hijo de Dios estaba asociado al Padre, en primer término va dirigido a Dios, en primer término y único término, francamente. Y bueno, y ahora vamos a hablar, que nos quedamos allí, pero vamos a desarrollar un poquito. Por eso espero que este vídeo va a ser más corto, con la ayuda de Dios. Vamos pues a hablar sobre el vocabulario donde nos quedamos, repito, la otra semana pasada. Hablamos acerca de que en las oraciones judías era muy característico bendecir a Dios, como encontramos en el libro del Salterio, el libro de cantos y oraciones de Israel, que conocemos castellano como los Salmos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, por ese libro vemos cómo ellos se dirigían a Dios por su bondad hacia ellos y orgullosos y agradecidos de que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Lo leímos en Salmo 28, el Salmo 41, etc. Hablamos también acerca de la famosa oración, una serie de oraciones, en total 18, llamado en hebreo Shemoneh Esrei, que cada parte de esas oraciones concluía con un bendito sea Adonai, bendito sea el escudo de Abraham, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dijimos que el historiador Schiller, en sus maravillosos libros, ¿verdad?, el pueblo judío en los tiempos de Jesús, afirma que la estructura en la época de Jesús estaba prácticamente hecha de esa oración, aunque más tarde, seguramente en el siglo II, se añadió
en el judaísmo ya rabínico o prerrabínico, porque todavía no se había terminado la Mishnah y los escritos posteriores para desarrollar la Mishnah, la Gemara y el Talmud. Entonces, cuando se cierra todo esto y se construye una halajá o unas leyes jurídicas rabínicas, comienza lo que podríamos llamar el judaísmo rabínico, siguiendo la línea del judaísmo del Segundo Templo, aunque ya diferente por las circunstancias históricas, etcétera, etcétera. Y hasta hoy día, ¿no? Entonces se lo añadieron, dijimos, la 18 y última bendición, donde se maldecía a los herejes, ¿no?, de aquel tiempo, que para ellos principalmente eran los Notzrin, es decir, los cristianos, los seguidores del camino. Tenía diferentes nombres, ¿no?, los mesiánicos, los creyentes en Yeshua, en Jesús, gloria a Dios. Por eso los judíos, hermanos de ellos que querían ir a la sinagoga para aprender de la Tanaj, y porque se sentían judíos, pues tenían problemas, porque se maldecía a los seguidores de Jesús y a Jesús mismo. Por eso ellos dejaron, como dijimos, de ir para honrar el buen nombre de su Maestro y Salvador. Dijimos también, y con esto vamos a introducirnos ya, permiso, hermanos, estamos a 2 de septiembre del 2025 y todavía el calor aquí en esta parte se deja notar. Gloria al Señor. Decimos que en griego existían algunos términos como macarios, eulogía y también eulogetos, ¿verdad?, que se usaban en el ámbito religioso de los cultos. Por eso, dentro del culto estamos hablando pues del vocabulario que se usaba, ¿no?, en relación al Dios que adoraban y servían. Los primeros cristianos apenas usaban el término macarios para dirigirse a Dios, apenas lo utilizaban. También el término eulogía se usa o se usaba en las páginas del Nuevo Testamento para la bendición que uno recibía, ¿verdad?, o que también uno ofrecía o se confiere a otras personas, ¿verdad? También, como lo vemos en Apocalipsis, donde también se puede traducir por aclamar, Apocalipsis 5:12, vamos a leerlo, el testimonio de Apocalipsis 5:12 y 13 también, dice así: y decían con voz potente, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, el saber, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas, cuanto hay en el cielo y en la tierra, bajo la tierra y en el mar, que decían al que está sentado en el trono, es decir, Dios, dice al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y los cuatro vivientes, versículo 14, los cuatro seres vivientes respondían amén, y los ancianos se postraban adorando, reverenciando. ¿A quién? Ahí se entiende que a Dios, pero usted puede sacar sus propias conclusiones. Gloria al Señor. Vemos que también se puede traducir en Apocalipsis como a aclamar, aclamar. Lo vemos también en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, en su verso 12. Dice, diciendo amén, alabanza y gloria, saber y acción de gracias, honor y fuerza, poder a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Así que también hay un sentido de aclamar en el término eulogía. Ahora, hay una manera exclusiva, estimados hermanos y amigos que me escuchan, decía, una manera exclusiva para usar un término que se refiere solo a Dios, a quien llaman el bendito Dios. Y es el término eulogetos. Eulogetos se utilizaba en aquel tiempo para referirse al bendito Dios. Podemos ver en Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, vamos para allá, en su verso 61, 14:61, de nuevo le preguntó el sumo sacerdote, le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Gloria al Señor. Eulogetos. También se usaba para bendecir a Dios, como leemos en Lucas 1:68. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 68. Dice así. Vamos a ver. A ver. Aquí está. Bendito, está hablando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando después de la disciplina de quedarse mudo, Dios le devuelve el habla, y el padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó o exclamó: bendito el Señor, Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Bueno, aquí el término bendito es eulogetos, que quiere decir bendecir a Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Gloria al Señor. También en Romanos 1:25 podemos leer lo siguiente: el Creador, que es bendito por siempre, eulogetos. Y según a los Corintios 1:3, el apóstol Pablo en su salutación dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, Jesús el Mesías. También lo puede encontrar en esa misma carta, segunda carta a los Corintios 11:31, Efesios 1:3 y primera carta de Pedro, Simón Pedro 1:3. En Romanos 9:5, ese texto tan mal, pésimamente traducido, desgraciadamente por nuestra amada versión Reina Valera, digo amada porque yo desde jovencito me crié leyendo esa Biblia, esa versión del año 60, y yo tenía 16 años en el año 72, era bastante reciente relativamente. Vamos a leer 9, pero en una versión correctamente traducida en castellano, 9:5, que dice así. A ver, lo encuentro. Voilà, aquí está. Hablando de los patriarcas, de su linaje carnal, desciende el Mesías. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén. Típico de un judío y típico de un maestro judío como Pablo, ¿verdad? Es decir, bendito sea Dios por todo lo que ha hecho a través de los padres, los patriarcas y del Mesías. Aleluya. Lo siento que tu versión y la mía que hemos leído habla de bendito sea Dios, Cristo, que es Dios bendito. No es así. Eso es francamente una gran traición al texto griego, con todos los respetos debidos y todo lo demás, pero es así. Es tiempo de hablarnos con franqueza, pero sí con amor, por supuesto. Por tanto, podemos afirmar, amigos, que lo más común y lo habitual era bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las cartas solían comenzar con saludos. En griego, saludo es kairein, aunque Pablo tenía su propia forma de saludar y tenía el término preferido, charis. Charis en griego es gracia.
y cuando completa los saludos, él lo hace de manera característica, personal y también judía de aquel tiempo, con un shalom, que traducido en griego es eirene. Eirene es paz. Gloria al Señor. Shalom. Gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Romanos 1.7, 1 Corintios 1.3, 2 Corintios 1.2, Gálatas 1.3, etc. Siempre de manera semejante o sinónima, él saluda y a veces se despide de esa manera. Así que para Pablo, el gran autor de parte del Nuevo Testamento, la gracia de Dios ya se había expresado de una manera plena en la creación y en la historia de Israel, la historia salvífica del Israel de Dios. Ahora de una manera mucho más plena se ha manifestado en el Mesías Yeshua, en Jesucristo. El Mesías Yeshua es ahora el que tiene la autoridad dada por su Padre, Dios, de dispensar, por decirlo así, o de administrar esa gracia divina de la forma más plena o más pretórica y efectiva. Podemos llegar, pues, ya decía que iba a ser bastante corto, a nuestra conclusión. Gloria al Señor. Nuestra conclusión, terminando este apartado del culto, que incluye el vocabulario de la bendición que estamos repasando, gloria al Señor, podemos responder a esa pregunta nuestra que hemos hecho. ¿Dieron culto a Jesús como Dios los primeros cristianos? Ahora hemos investigado ya, en parte, nos queda bastante más. Decía que hemos investigado ese vocabulario del culto judío, en principio, aunque hay otros también, como veremos, que tenían maneras semejantes de hacer culto a sus dioses. Semejante no es idéntica, digo semejantes. Y veremos más después que incluía también esos cultos. Hemos dicho, incluía esa manera de servir, las dosologías, los vocabularios de expresión de bendecir a Dios, y por lo tanto nos vamos acercando con mayores argumentos a la respuesta a esa pregunta capital. Investigando pues el vocabulario de la bendición del culto y encontrando que en sí mismo el término culto nunca se aplicó ni se aplica a Cristo, es decir, al Mesías. Cuando decimos Cristo, para un creyente en Jesús, es sinónimo de Jesús, ¿verdad? Aunque no es un nombre propio, como sabemos, es un título, denominación, Mesías, el ungido de Dios, por antonomasia, que es el Mesías, ¿verdad? En este caso, el Mesías en su función de hijo sufriente, dejando el reino davídico en las manos de su padre, para cuando él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, entonces les hará dado el reino prometido a David y a Israel y al mundo entero. El hijo de David, ¿verdad? Ahora está como hijo de Dios, hijo de hombre, y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no es un orden de herencia del DNI, el ADN, quería decir, vaya. No importa un poquito de humor, ¿verdad? Digamos, la herencia, filiación paternal de padre a hijo, y va sucediéndose, aunque sabemos que en la época de los asmoneos después y de Yeshua, aquello era un revoltijo tremendo donde haya una ilegitimidad en el sacerdocio. Sin embargo, Jesús nos enseña a respetar el oficio de la persona, aunque la persona sea ilegal y no sea moralmente digna.
pero lo que representaba era digno de respeto. Gloria al Señor. En mi manera de ver, gloria. No obstante, el Mesías, Jesús, Yeshua, siempre está asociado de una manera permanente al culto a Dios. El acto directo del culto o servicio cultural, es decir, la trenein o la tría, nunca se da a Cristo directamente. Todos los términos griegos y aún similares a la trein o la tría son afines a ese culto. Solo, repito, se aplican a Dios solamente. Incluso cuando los términos como por ejemplo alabanza o acción de gracias, Eucaristein, tampoco se dirigen a Cristo directamente. Lo habitual es que se den gracias a Dios por lo que Jesús ha hecho a favor nuestro, de los creyentes. Gloria al Señor. Por eso está asociado él a su Padre. No hay nada potencialmente en el Padre que no esté en su Hijo Jesús. No hay nada en Jesús que no esté en el Padre. Por eso nos gusta el término, aunque es un término poco teológico, entiendo, pero que el verbo, la menra, la palabra, que es luego en Jesús encarnado, no es algo, no es un concepto semítico, ¿verdad? No. Aunque algunos así lo entienden, pero yo con mucho respeto digo que no. Usted no puede entender el Evangelio de Juan 1.1 sin Jesús, el Cristo. Entonces, Él es el Logos que tiene un principio en la eternidad, como dice Miqueas 1 y 2, que sale de Dios, por lo tanto es una parte de Dios, pero no es Dios todo. No es la manera en que Dios se ha manifestado en un ser con sus características únicas, individuales e intransferibles, como las suyas, pero en este caso no está en el ámbito de lo creacional al modo de Adán o al modo de los animales y del cosmos, sino que ya existía en Dios y salió de Dios. Y salió un ser engendrando, dando a luz a otro ser, ¿verdad? Que luego tuvo el nombre humano de Yeshua o Jesús, latinizado Jesús, ¿verdad? Hoy día entiendo yo que tiene otro nombre en los cielos, pero no se nos ha sido dado el poder de conocer ese nuevo nombre que el Padre le ha dado, pero en aquel día en que le veremos como Él es, se manifestará y podremos llamarlo con ese nuevo nombre, pero ahora es un nombre de hermano, de un hombre humano, muy popular en la época de Yeshua, según los historiadores, entre el tercero o el cuarto más popular entre los varones nacidos en Israel, Yeshua o Yehoshua. Gloria a Dios. Pues nos hemos quedado aquí dando gracias. Lo habitual pues es que se da por lo que Dios ha hecho en Cristo y damos gracias a Dios. Ese amor, ese cariño y devoción de aquellos primeros Notzrin, judíos, cristianos, vamos a decir ese término, aunque no existía el cristianismo. El cristianismo viene como una conjunción político-religiosa. En el siglo IV se canoniza, digamos así, el cristianismo, que luego se desarrolla en los siglos V y VI hasta nuestros días. Pero entonces no existía como tal, era parte de aquel judaísmo histórico del segundo templo y luego posteriormente en el cabalgar de la historia. Así es que no podemos cristianos para que ustedes nos entiendan, ¿verdad? Pero podríamos decir mesiánico, que es lo mismo. Aquellos primeros creyentes en Yeshua, todos judíos, los primeros, gloria al Señor, gloria al Señor. Aquellos Nosrim, ahora ellos tenían la inteligencia espiritual, el conocimiento de la palabra suficiente, ¿verdad? Porque habían sido educados en la Tanaj desde su niñez para
poder reconocer al Abba, al Padre, y también al Ben, a su Hijo muy amado, que fue Jesús el Mesías. Ellos sabían reconocerlo y distinguirlo. Bendito sea Dios. En las cartas apostólicas, ya terminando, observamos pues que se presenta al Señor Jesucristo junto con Dios nuestro Padre, ¿verdad? Como la causa, la motivación, ¿verdad? La Kavaná, que diría un hebreo, un judío de hoy, la Kavaná, la intencionalidad más profunda de esa gracia, esa causa de la gracia y de la paz que hemos recibido por el que se ha manifestado la gracia de Dios y sigue aún manifestándose. Todo se hace pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en su autoridad, en la autoridad, en el señorío que se le ha sido concedido por Dios, que Él es el Señor de los mundos. Pero ahora el Señor de los hombres, el administrador, el agente o el gerente y el aval de Dios, todo eso es su Hijo, el Mesías, Jesús, Yeshua. Por lo tanto, esto hace posible que el culto a Dios, el servicio a Dios, sea eficaz, mientras sin el Mesías Jesús es una nebulosa. Dios conoce los corazones, no estamos condenando a nadie por esto, pero lo que entendemos del Nuevo Testamento es que Dios dice amén, vamos a decirlo así, al amén de Dios. El amén de Dios es el Mesías Jesús. Hasta aquí. El próximo vídeo va a ser algo más extensivo, donde vamos a hablar acerca de la práctica del culto, ¿verdad? Cómo hacían los primeros creyentes en Jesús, ¿verdad? Donde se incluía la oración, habían himnos, había un espacio. En aquel tiempo los judíos tenían un espacio sagrado y dentro de ese espacio un tiempo cualificado sagrado, y luego dentro de ese tercero apartado A y B, espacio y tiempo, un cuarto elemento eran los bienes, ¿verdad? O los sacrificios, incluso los sacrificios cruentos de animales, ¿verdad? Vamos a desarrollar, por tanto, la oración, los himnos, el espacio y el tiempo, y la consagración a Dios de los bienes materiales. Y eso será, como siempre, con el favor de Dios. Entonces va a ser, creo, muy interesante desde mi punto de vista. Vamos a entender mejor lo que el Nuevo Testamento dice, no lo que yo piense, ni lo que dice mi denominación. Todos mis respetos, pero al fin y al cabo, lo que nos va a llevar de la mano a Dios es la enseñanza apostólica de Jesús y de sus apóstoles. Y tenemos que volver nuestros corazones al corazón de los padres. De la misma manera que Juan el Bautista atrajo el corazón de los padres a los hijos, en ese caso los hijos eran los apóstoles, los padres eran pues los maestros de su tiempo. Ahora los hijos, nosotros mayoritariamente de origen gentil, pero ya no somos gentiles, no somos paganos, éramos en nuestra digamos la cantera donde hemos sido arrancados, como dice los profetas a Israel, acordaos de la cantera de donde fuisteis arrancados, es decir, de Abraham, el arameo, Jacob, Isaac antes que Jacob. Así que nosotros hemos salido, pero ya no somos gentiles, hemos sido educados espiritualmente, somos semitas. En un término más universal, somos judíos también. Gloria al Señor. Yo sé que la oficialidad de un lado y de otro nos dirán ahora judaizante por decir esto, pero no significa nada más que lo que significa. El término judí es el que adora o alaba a Dios, ¿verdad? Así que en eso si somos judíos o no. Si adoramos y alabamos al único y Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Baruj Hu, bendito sea. Bueno, dicho esto, que son cositas mías, espero que le haya sido de bendición y de edificación. Escoja usted lo que considere correcto y lo que no,
pues atribúyalo a mi ignorancia. Y el próximo vídeo yo creo que va a ser más extenso y más incluso aclarativo. Es muy interesante saber qué hacían los primeros cristianos, nuestros padres en la fe. En primer lugar eran judíos, ¿verdad? Antes que la gentilidad viniera a los pies de Dios, viniera a los pies de su Salvador Jesús, gloria al Señor. Y entonces pues va a ser muy interesante cómo ellos cantaban, etcétera, etcétera. Bueno, estimados, un abrazo desde este lugar del mundo. Dios les bendiga. Gran shalom, shalom. Hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós, hermanos.